en nuestra provincia y diócesis, como saben, Teresa de Jesús realizó 2 de sus fundaciones. La segunda fundación en Medina del Campo, la cuarta fundación aquí en Valladolid, ¿no? Y se encuentran obras de esos 2 conventos, además también de otros monasterios de clausura o de bibliotecas o colecciones de instituciones que se encuentran en nuestra provincia, ¿no? Son en total 25 las obras, como tienen en el dossier que se les ha entregado desde Edades del Hombre, las obras que pertenecientes a instituciones, la mayoría de ellas eclesiales, pero también civiles, de la provincia de Valladolid, se encuentran participando en esta exposición que, como saben, está ubicada en 2 sedes, en principio en Ávila y en Alba de Tormes. A su vez, dentro de la ciudad de Ávila, la propia exposición nos permite recorrer también diversas localizaciones, ¿no? Los ecos de estas primeras semanas en el que la exposición está abierta son extraordinariamente positivos, ¿no? Tanto desde el punto de vista del número de visitantes como, sobre todo, subrayaría yo los comentarios que los propios visitantes realizan después de realizar el recorrido expositivo. Otra de las, digamos, novedades que la exposición plantea, y me estoy haciendo quizás referencias demasiado genéricas, es que este año Edades del Hombre, además de ofrecernos, como habitualmente hace, un catálogo que, además de narrarnos el relato de la exposición, nos presenta una ficha de cada una de las obras que se encuentran en la exposición. Además del catálogo, hay otro importante documento en el que se recogen diversos documentos, diversos trabajos escritos que tienen que ver con Teresa de Jesús y con su condición de maestra de oración. Es, sin duda, un esfuerzo más de la Fundación Edades del Hombre por enriquecer su propuesta, ¿no? En este caso, además de la propuesta expositiva, del relato que está acompañado con esculturas, con pinturas, con libros, como habitualmente ha venido haciendo Edades del Hombre, también en este caso ha propiciado la propia Fundación el que se hayan realizado algunos pequeños ensayos que nos ayudan a comprender mejor el significado de Teresa de Jesús desde diversos puntos de vista, pero con un subrayado especial que es el que da título a la exposición. Teresa de Jesús, maestra de oración. Si nuestra diócesis se enorgullece de que haya 2 sedes de carmelitas fundadas directamente por Santa Teresa, además de otras presencias del Carmelo, el Carmelo, por ejemplo, de Filipinos, y la realidad de los padres carmelitas, tanto en Medina del Campo como aquí en Valladolid, el hecho de esta presencia de 25 obras que se han hecho recorrido expositivo en Ávila y en Alba de Tormes, pues es un motivo más para que los vallisoletanos nos animemos a viajar a Ávila y Alba de Tormes y, además de visitar la exposición, recorrer también otros lugares de especial significación teresiana. Simplemente termino diciendo que nuestro obispo no se ha hecho presente. Ya saben ustedes que don Ricardo es de Ávila y además muy amante de la santa, porque en este momento se encuentra presidiendo la Asamblea Plenaria de la Conferencia Episcopal. Por cierto, la plenaria de la Conferencia Episcopal, es decir, todos los obispos de España acudirán a Ávila el próximo viernes, ¿no?, para revisitar los conventos de la Santa y realizar también allí parte de su sesión de Asamblea Plenaria de esta Conferencia Episcopal. En Oña se hizo la exposición del monacato, una etapa importante en la Iglesia, y en Ávila se va a hacer la exposición de los frailes, es decir, otra forma de vida dentro de la Iglesia. Igual que en el monacato había la rama masculina y femenina, pues en la línea de los frailes esa está exactamente igual. Y en el caso de las carmelitas, los carmelitas descalzos y las carmelitas descalzas, y entonces es la acción
y la oración. Y por eso se ha escogido como norma de la exposición la oración, es decir, la misión de las monjas. Aquí se ha escogido la exposición para ir recorriendo a través del personaje de Santa Teresa la historia, desde 1515 de su nacimiento, la historia o el camino de la Iglesia a través de sus vicisitudes. Y entonces aparecen todos los hechos que ha habido en la historia. La escritura, la música, la imagen, la pintura, o sea, la escultura, todo el conjunto de ello. Y de ahí sale precisamente esta exposición en la que nos va diciendo lo que en ese momento fue desarrollándose, la influencia y la importancia de la imagen de Santa Teresa y de otros hechos que ha habido dentro de la Iglesia. Por ejemplo, una de las imágenes de aquí de Valladolid, de la iglesia de San Miguel, la iglesia jesuítica, la imagen de Gregorio Fernández, de San Ignacio de Loyola. Es decir, qué repercusión han tenido muchas personas en esa época de la historia, ¿no? Entonces, el recorrido de las imágenes aquí, esta exposición prácticamente está hecha muy principalmente de los conventos. Es decir, como decía antes, ha salido del convento una serie de piezas que muchas de ellas no se habían visto nunca. Las Carmelitas Descalzas de aquí de Valladolid, de Santa Teresa, hay 7 obras. Las Descalzas de Medina del Campo, 4. Las Carmelitas Descalzos, 1. En Extramuros, que también está dentro del mundo del Carmelo, 2. Y uno de los dominicas y la de San Miguel del Gregorio Fernández. La música está sobre todo representada por Tomás Luis de Vitoria, un hombre importantísimo en el siglo XVII. Aquí hay el archivo musical de Valladolid, de la catedral, es uno de los grandes archivos que hay, y una de las obras que aparece allí es la de Tomás Luis de Vitoria. También darse cuenta con la desamortización, pues muchas obras de libros y de todas estas cosas se trasladaron de sitio, y los dos únicos sitios que quedaron en Valladolid sin desamortizar fueron los filipinos, porque los frailes agustinos filipinos tenían el colegio para Filipinas, y por consiguiente permanecieron aquí los agustinos filipinos. Ese monasterio, ese convento no se desamortizó y tiene una biblioteca impresionante, entre las cuales hay la Biblia que pone de Casiodoro de Reina, y las joyas que tienen son grandísimas. Las tres principales bibliotecas son la de los filipinos, el seminario y el colegio de ingleses, que fue lo que no se desamortizó, y muchos libros fueron precisamente a este lugar. Y entonces ahora los filipinos han dado esta obra de la Biblia. Luego también pues el estudio de la literatura, el estudio de las formas de vida que había. Ella, Santa Teresa, también muy lectora de los amadises de Gaulas y de todas aquellas formas imaginativas, y cómo se fue construyendo así con todo ello la historia de esto, ¿no? Y entonces luego ya darse cuenta del influjo que todo esto ha tenido también en la historia, es decir, cómo los grandes pintores, escultores, etcétera, han tratado todos el tema de Santa Teresa. Y entonces, en torno a ello, es como se ha hecho esta exposición con las imágenes que se pueden ir recorriendo. Así. Vamos a hacer un breve repaso por lo que significa esta exposición. El cartel de esta exposición es una obra de Eduardo Palacios, un pintor afincado en Ávila, que ha realizado los carteles de las últimas exposiciones. Como ven, lo fundamental de la representación de este cartel de la exposición es el hábito y la pluma, el hábito de
de la orden carmelita, de la orden que reforma Teresa de Jesús, y la pluma haciendo referencia a esa labor de escritora monumental que todo el mundo conoce. También sabemos que esta exposición está compuesta de 206 obras, que está organizada en 5 capítulos y que es muy compleja, por lo menos ha sido compleja la elaboración y la puesta en marcha, debido a que está ubicada en 4 sedes. En la ciudad de Ávila, en el convento de Nuestra Señora de Gracia, es la primera de las sedes. Todas las sedes tienen alguna vinculación de manera directa o indirecta con la figura de Teresa de Jesús. En el convento de Nuestra Señora de Gracia fue el convento donde ingresó por orden de su padre y donde permaneció un tiempo. Ahí se desarrolla el primer capítulo, titulado Os condujo a la tierra del Carmelo. Este año, la edición de las Edades del Hombre, fundamentalmente la presencia más importante es de obra procedente de Castilla y León, como ocurre en todas las ediciones que hasta ahora se han desarrollado. Pero sí es cierto que hay una mayor presencia también con motivo de la figura de Teresa de Jesús, una figura universal de la cual se cumple el 5º centenario de su nacimiento, y eso ha hecho que haya obra procedente del resto de España, es decir, de Andalucía, de Castilla-La Mancha, de Madrid, de Extremadura y fundamentalmente procedente de conventos de la orden carmelita. Aquí, por ejemplo, tienen 2 obras soberbias pertenecientes al primer capítulo. La capilla de Mosén Rubí es otra capilla que también estuvo vinculada a la santa, aunque no hay documentación como tal, existe la tradición de que allí tuvo un encuentro con San Pedro de Alcántara, de ahí que se haya escogido como segunda sede de la exposición. En ella se desarrollan el capítulo número 2 y el capítulo número 3. El capítulo número 2 es titulado En la España de la Contrarreforma y contextualiza un poco todo el contexto sociocultural y religioso del momento que le tocó vivir a la santa. Ahí tienen, por ejemplo, algunas de las piezas que están insertas en este segundo capítulo. Y el tercer capítulo, que también tiene lugar en la capilla de Mosén Rubí, titulada Las pobres descalzas de Teresa, pues ahí les muestro una obra, por ejemplo, de Martínez Montañés, propiedad de la Universidad de Sevilla. Es decir, hay obra muy buena de Castilla y León, excepcional, pero también obra magistral de otras partes de España, de Martínez Montañés, Pacheco, Zurbarán, es decir, nombres de primera fila de nuestra historia del arte. La tercera sede, en la ciudad de Ávila, es la iglesia de San Juan Bautista, que es donde ella fue bautizada. De ahí que se haya escogido esta iglesia para el capítulo 4, titulado Maestra de Oración, y en el que tenemos obras pues, de Claudio Coello o de Francisco de Zurbarán, como les acababa de mencionar. Por último, el último capítulo se desarrolla en la ciudad de Alba. En Ávila nació y en Alba falleció. La basílica, una basílica moderna de finales del XIX, que se empezó a construir en estilo neogótico y que no está concluida. Hay una zona que sí hace unos años se cerró, la zona del presbiterio, está acondicionada y es donde se ha instalado el 5º capítulo titulado Hija de la Iglesia. En este capítulo, pues lo mismo, pueden ver obras desde de Salcillo, también hay alguna de Gregorio Fernández, Martínez Montañés, etc. Aparte de las obras que componen la exposición, hay un complemento fundamental, que es un audiovisual que se ha hecho sobre la figura de la santa. Con motivo fundamental, el guión expositivo, digamos, de este audiovisual es el libro de la vida. El audiovisual puede contemplarse tanto en Ávila como en Alba de Tormes. En Ávila está dividido en 2 partes y en Ávila habría que verlo en 2 lugares diferentes. La primera parte en el convento de Nuestra Señora de Gracia y la segunda en la capilla de Mosén Rubí. Y en Alba, en la propia basílica, se proyecta de manera continuada. Es muy cinematográfico, la verdad es que está gustando mucho junto con el propio recorrido de la exposición.
Les comentaba que bueno, una exposición de esta envergadura tiene un montaje complejo que en este caso pues, se ha multiplicado por las numerosas sedes en las que se encuentra ubicada. Un montaje que quizás lo más espectacular o lo más barroco tiene lugar en la iglesia de San Juan de Ávila, y en el resto de los espacios pues, se ha optado por un montaje austero, sencillo. En el caso particular de Alba de Tormes, quizás lo que más sobresale es un arco triunfal que se ha hecho de arquitectura efímera, a modo de cómo se hacían antaño los arcos triunfales para conmemorar algún acontecimiento. Ahora les muestro alguna fotografía. Bueno, esta es la iglesia de San Juan. Se ha utilizado muchísimo el cristal en esta ocasión, que permite juegos pues, muy interesantes para ver las obras desde diversos puntos de vista. Aquí vemos parte del montaje de Alba de Tormes, con el arco efímero justo al fondo. Este arco se ha hecho un poco para conmemorar o recordar la canonización de Santa Teresa, que ya saben ustedes que tuvo lugar en el año 1622, junto a otra serie de santos españoles y un santo italiano. Hemos publicado un libro recientemente de una fotógrafa que es de aquí, de Valladolid, María José Gómez Redondo, sobre, lo hemos titulado Manos de Teresa, y ha ido entresacando diversos fragmentos de textos de Teresa de Jesús y colocando fotografías con manos en distintas posiciones, etcétera, etcétera. Ello se ha utilizado para la señalética tanto en la ciudad de Ávila como en Alba de Tormes. Es decir, estos recursos, estas imágenes creadas por esta artista vallisoletana es lo que permite un poco seguir de guía y el camino de la propia exposición. Con motivo de la exposición, que es digamos, el grueso fundamental de las actividades de las Edades del Hombre durante el presente año 2015, pues han editado una serie de publicaciones. La fundamental, el catálogo de la exposición, al que don Luis hacía referencia con anterioridad. Este año, excepcionalmente, está compuesto de 2 volúmenes. El primero es un volumen de estudios. Hasta ahora el catálogo de la exposición está formado por una serie de estudios, y seguidamente en el mismo tomo se recogían las fichas de todas las obras que integran la exposición, estudiadas por personas expertas en la propia materia. Este año, como la figura de Santa Teresa requería unos estudios de mayor profundidad, pues se han editado 2 volúmenes para que no fuera demasiado extenso uno solo. En el volumen 1, en el que, repito, hay insertos estos estudios que valoran la figura de la santa desde el punto de vista social, cultural, artístico, etcétera, pues han intervenido don Teófanes Ejido, don Jesús Urrea, don Enrique Valdivieso, etcétera, etcétera. El volumen 2 es el habitual, que compone todas las obras, las 206 obras, tanto las obras que se ven en Ávila como las obras que se exponen en Alba de Tormes. Junto a ello, nuevamente, guías didácticas de primaria y de secundaria que se ofrecen de manera gratuita a todos aquellos niños que visitan la exposición, con ejercicios y con una explicación pues de manera muy sencilla y directa para que ellos también disfruten del propio recorrido. Otra serie de publicaciones en torno a la figura de Santa Teresa. La primera es una reedición de una obra que escribió don Gonzalo Jiménez, el secretario general de la Fundación, ya hace muchos años. Es una pequeña obra de teatro que se ha reeditado con motivo de esta exposición. A la derecha tienen la obra de María José Gómez que les comentaba, Manos de Teresa, en la que están esta serie de fotografías con textos de la santa. Y la que viene en la parte central, Mi primer Santa Teresa, es una obra en colaboración con la Fundación Villalar. Es un libro muy visual y muy bonito, sobre todo pues para niños, para que se acerquen a la figura de la santa de manera sencilla. Aparte de la exposición de Teresa de Jesús, hemos inaugurado recientemente, en el día 7 de abril, una exposición denominada Escultura religiosa Venancio Blanco y la iglesia de San Juan
de Alba de Tormes. Es decir, sería un complemento para aquellos a los que les gusta o tienen inquietudes por el arte contemporáneo. Pues en esta ocasión esa apuesta que viene haciendo la Fundación por el arte contemporáneo, que otras veces se ha incluido dentro del desarrollo de la propia edición, pues en este año se ha hecho una exposición concreta, más pequeñita, más sencilla, pero que todos aquellos que visiten la exposición, con la misma entrada de la exposición, pueden entrar de manera gratuita para ver esta de escultura religiosa, como digo, Venancio Blanco, que aparte de obra de Venancio Blanco, que es lo fundamental, pues se puede contemplar las obras que ya de por sí hay en la propia iglesia. Todos recordarán, seguro, cuando visitaron las Eras del Hombre de Valladolid, el maravilloso apostolado de piedra que se conserva en esa iglesia, que está instalado en el presbiterio. Las obras procedentes de Valladolid, a las que han aludido don Luis y don José Luis, pues hay obras desde el Museo Nacional de Escultura de Valladolid, de conventos. Esta obra, le entrega el escapulario a San Simón Stock, es una obra que se había venido vinculando, relacionando con Gregorio Fernández desde antiguo. Todos los estudiosos habían hecho esa referencia. En este caso, el autor de la ficha, José Ignacio Hernández Redondo, la ha vinculado directamente con Andrés Solanes. Es una de las novedades del propio catálogo. Obra de Medina del Campo. También hay obras de archivos, de instituciones civiles como Simancas, de la Biblioteca de Santa Cruz. Hay varias obras literarias, aquí tienen la Amadís de Gaula, la Celestina, la historia de la composición del cuerpo humano también de allí. Hablaba don José Luis del maravilloso archivo musical que posee la Catedral de Valladolid, que es, vamos, de los más relevantes sin duda ninguna de toda España, por la cantidad de ejemplares que posee y la calidad. Pues una de esas obras está expuesta en esta exposición. Los agustinos filipinos también habitualmente prestan obras para la exposición debido a la riqueza también que tienen sus piezas. Los ejercicios espirituales, en este caso del Colegio de los Ingleses. Esta obra es muy singular y tiene, la verdad, que para las madres pues una especial significación, porque era el niño que ella llevaba, ¿no? Cuando sí. o que llevó concretamente cuando hizo la fundación. Esta obra procede precisamente del momento de la fundación. Acompañaba a Teresa de Jesús en sus viajes y le dejó aquí en Valladolid, ¿no? Por eso tiene esta importancia singular y es muy querida por las madres, que les ha costado muchísimo que el niño volviera a Ávila, digamos, por el motivo de la exposición, ¿no? Pero bueno, ahí está. Sí. Creo que hay una cosa importante. Esta obra se llama El Peregrinito, ¿no? Y entonces, o sea, cómo hay una representación simbólica, la peregrinación de la monja a través de Cristo para llegar a Dios. O sea, que es un camino de Santiago, y por eso está vestido ahí de peregrino, de esa forma. Sí. Esto no solamente sino que a todas las comunidades que iba a fundar, llevaba siempre a su acompañante, el Niño Jesús. De ahí que en la exposición de las Edades del Hombre no solo haya obras de carácter artístico excepcional, sino también de una profunda devoción, de una profundidad espiritual importantísima. La Virgen del Carmen de Nicola Fumo, una obra también exquisita, una obra barroca, de las Carmelitas de Medina del Campo, la Sagrada Familia. Bueno, aquí tienen, como les digo, todas las obras que hemos ido mencionando. Una obra pues soberbia como esta de Juan de Juni, la Inmaculada Concepción, obra de Sebastián Ducete, también uno de los mejores artistas de la época. San José con el Niño no podía faltar. Ya saben que la especial devoción que Santa Teresa tenía hacia San José, de ahí que la presencia de San José en la exposición sea muy significativa. Hay varias piezas, sobre todo de época barroca, y en este caso está este anónimo chino realizado en marfil.
más obra San Ignacio de Loyola, que hablábamos antes, una obra también maravillosa de Gregorio Fernández. Esta pieza, en el arco efímero que les comentaba que se ha hecho en Alba de Tormes, se ha reproducido a nivel monumental este grabado, y es el que figura en la parte central. Y después a ambos lados pues hay esculturas de los santos que fueron canonizados justo el mismo día que Santa Teresa. Ya saben que una de las labores fundamentales también de la Fundación, junto a las exposiciones, es la restauración de piezas. Y en este caso, de estas piezas que hemos ido hablando, algunas se han restaurado en el monasterio de Santa María de Valbuena, que es donde está la sede de la Fundación. Lo vemos muy deprisa. Se han restaurado en estos años más de 4.000 obras, de artistas, como pueden leer, de la categoría de Gregorio Fernández, Alejo de Bahía, Alonso Cano, Bartolomé Esteban Murillo, Alonso Berruguete, etcétera, etcétera. Para esta exposición también se ha restaurado un número muy significativo de obras, prácticamente el 35% de las obras que están expuestas se han restaurado, no solo en el monasterio, sino en otros talleres que hemos tenido que habilitar, por ejemplo, en la Catedral de Valladolid. Y de las obras que se han restaurado procedentes de Valladolid, pues tenemos la Virgen del Carmen de Nicola Fumo. Pueden ver el proceso de limpieza, un detalle del estado inicial y ya la imagen totalmente restaurada. También ha sido restaurada la visión mística de Santa María Magdalena, que tenía bastantes pérdidas de policromía, como se puede ver en el estado inicial también, y en la fotografía de detalle. La Virgen del Carmen de Sebastián Ducete. En este caso había perdido incluso algunas partes del volumen, que se ha reconstruido. También estaba atacada por los xilófagos, como pueden ver ahí, ya con la reconstrucción. Y quizás la restauración más espectacular por lo deteriorada que estaba era esta pieza tan espléndida, que estaba, como ven, pues incluso totalmente desgarrada, y que, bueno, les pongo la anterior para que vean cómo luce ahora en la exposición. Yo creo que en estas edades habitualmente el porcentaje de piezas que proceden de Castilla y León en anteriores ediciones era altísimo, del orden del 80-90% de las piezas. En este caso, yo creo que es importante resaltar que hay muchas piezas de otras zonas de España, especialmente porque vienen muchas piezas de Carmelos. Entonces, por ejemplo, hay una alta representación de piezas que vienen de Andalucía, que otras veces en Edades del Hombre no estaban. Pero tiene esa doble novedad de Andalucía y además de conventos de carmelitas, con lo cual en muchos casos también es casi una oportunidad única de poderlas contemplar. Eso es una novedad, ¿no? Como yo también quiero resaltar, formalmente no es la exposición, pero sí se ha querido incluir esta exposición de Venancio Blanco, ¿no? Que seguramente sea uno de los autores contemporáneos como, bueno, más expresivos en un deseo que tiene las Edades del Hombre desde su inicio, y que, si recuerdan ustedes, quiso especialmente subrayarse en la cuarta exposición Edades del Hombre, la que tuvo lugar en Salamanca, como una propuesta ya desde entonces de propiciar que se hicieran obras contemporáneas con motivo de las edades, o que se resaltasen no solo las grandes obras del barroco español o del siglo de oro o demás, sino también obras contemporáneas, o que se propiciara la creación artística con motivo de edades, ¿no? En este sentido, Venancio Blanco ha participado en anteriores ediciones de Edades del Hombre. Ha habido también una exposición suya en la sede permanente de Valbuena, y el diálogo, por ejemplo, del apostolado, que fue una de las obras en la primera edición de Edades del Hombre de Valladolid que más llamó la atención, con la obra contemporánea de Venancio Blanco, es extraordinariamente sugerente y además, por decirlo así, con una armonía que sorprende, ¿no? Que podríamos decir, bueno, un apostolado de tantos siglos, ¿no? Y esta obra prácticamente de un autor contemporáneo, ¿no? Que sigue generando producción artística, ¿no? Es, bueno, ciertamente sugerente, ¿no?